Bueno, vamos a desarrollar el, o a dar una guía más bien de cómo desarrollar el taller de anotación funcional básica. Este taller lo vamos a desarrollar utilizando dos herramientas básicamente. BLAST del NCBI, pero por línea de comandos, y PFAM. Bueno, PFAM mediante Hammer. Entonces, para iniciar, vamos a realizar una búsqueda o una anotación funcional de nuestras proteínas, un archivo de secuencias de proteínas contra la base de datos PFAM en búsqueda de dominios funcionales. Recuerden que la base de datos PFAM es básicamente una base de datos que contiene información acerca de eh, modelos ocultos de Markov, como vimos en clase, que definen perfiles de proteínas. Es casi uh, como un modelo estadístico de una familia de proteínas o un conjunto de familias de proteínas. Entonces, para realizar un alineamiento de proteínas contra esa base de datos necesitamos un programa especial que lo haga. Este programa es Hammer, pero Hammer como paquete tiene en sí muchas herramientas. Eh, Nosotros vamos a utilizar básicamente Hammer Scan, pero en el tutorial les piden, o les pido más bien, eh, que respondan algunas preguntas acerca de otras programas o herramientas que trae Hammer. Entonces, básicamente aquí le estamos diciendo a Hammer Scan que queremos utilizar la base de datos PFAM, PFAM A, ¿cierto? Y que queremos utilizar nuestro archivo de proteínas en humano. Aquí estas. Y de esta manera vamos a alinear estas proteínas contra PFAM-A. Le damos Enter y Hammer empieza a hacer su proceso, el cual, si se fijan, es bastante rápido porque el archivo es, digamos que pequeño. Y vamos a ver el resultado. El resultado lo guardamos en resultado.out. Recuerden que ese fue lo que le dijimos aquí, resultado.out. Ese es entonces el archivo. Si lo miramos rápidamente, bueno, ahora por alguna razón está vacío. No debería ser así. Ok, dame un segundo, miramos a ver qué pasó. Ok, miremos ahora si había un pequeño problema de espacio. Bueno, si miramos el resultado, pues aquí tenemos nuestro resultado de esta anotación. Ahora nos pide el tutorial que si podemos hacer lo mismo con las globinas. Entonces la idea es que ustedes miren las globinas. Bueno, lo podemos hacer aquí, por ejemplo, a ver, globinas 45 y damos Enter. Este va a tomar un poco más de tiempo porque el archivo de globinas pues tiene muchas más secuencias. Aquí van apareciendo el ID de cada secuencia y ya en un momento va a terminar. Ya, ha terminado. Entonces, bueno, sobreescribí el archivo de resultados. Entonces ahora lo que vamos a tener es pues muchísimos más hits contra PFAM-A. Y bueno, la idea es saber cuántas hits tuvo. Para eso pueden utilizar el word count, por ejemplo. Si ustedes quieren saber word count menos L, recuerdan, esto le va a decir el número de líneas que tiene el, el resultado. Claro que deben tener en cuenta que al comienzo y al final existen estas líneas de más. Ok, el siguiente paso de la anotación es que vamos a utilizar BLAST por línea de comandos para realizar una anotación contra la base de datos Swissprot.
SwissProt ya la tenemos descargada, entonces simplemente la vamos a utilizar tal y como está en el servidor. Y, y vamos a utilizar primero un comando que es el comando makeBlastDB, que es eh, el comando que nos permite crear nuestras propias bases de datos. Este comando es muy interesante porque nos da la libertad de tener nuestro propio sistema de bases de datos tipo Blast. No importa si están o no en el NCBI, entonces las podemos crear. Entonces, home, resources. Aquí vamos a hacerlo contra... Aquí tenemos toda la base de datos de Uniprot, SwissProt, en realidad en formato FASTA. Le vamos a decir que indexelos, que parse los IDs, el tipo de base de datos. Bueno, estas son preguntas que se les hace en el tutorial. Y ese es el nombre que le queremos dar a la base de datos. Si damos Enter, fíjense que él dice que está creando una nueva base de datos. Cuál es el archivo que está utilizando, el tipo de secuencias que tiene. Y estos son... este T significa true, que son los valores, algunos de los valores que trae por defecto la base de datos. Recuerde la creación de base de datos. Recuerden que aquí, en esta carpeta, lo único que teníamos era el archivo de resultados.out, ¿no? Del paso anterior. En este momento lo que va a suceder es que Blast va a crear una serie de archivos que en su conjunto vemos son lo que constituyen la base de datos tipo Blast. Fíjense, estos archivos son todos en su conjunto la base de datos tipo Blast de SwissProt. Con este nombre es que vamos a llamar la base de datos, sin lo que viene después del punto. Entonces, la manera de crear, por ejemplo, un Blast, ustedes han hecho ya BlastP, BlastX, BlastTNT, BlastX en los servidores del NCBI. Aquí los vamos a hacer por línea de comandos. Entonces, por ejemplo, la manera de hacer un BlastP es muy sencilla. Le decimos que cuál es el archivo que queremos de entrada. Y fíjense que vamos a tomar el de globinas que hicimos ahora. Le vamos a decir que la base de datos contra la cual lo queremos hacer la base de datos SwissProt, y simplemente la llamamos así porque estamos en la carpeta donde está SwissProt, la base de datos. Si estuviera en otra carpeta le daríamos toda la ruta hasta la base de datos, y le vamos a decir que el formato de salida, el archivo de salida lo vamos a llamar resultados.csv. ¿Y por qué CSV? Porque en realidad este archivo de resultados va a salir como un archivo de texto separado por tabulaciones que después podemos importar en Excel o en cualquier hoja de cálculo que queramos y revisarlo. OutFormat lo que está diciendo es el formato de salida. Escogimos el formato de salida tipo 6 que ustedes van a poder averiguar en el desarrollo del tutorial qué significa. Entonces le damos Enter y él... a ver. Ah, ok. El error fue que la base de datos se llama en realidad SwissProt.db, no SwissProt. SwissProt.db. Aquí está. Y le damos Enter. Y bueno, esto va a tomar unos segundos, entonces esperemos a que termine. Ok, después de unos segundos o minutos terminó el proceso de anotación funcional, los alineamientos, y vamos a ver el archivo resultados.csv. Lo que tienen aquí es un archivo, bueno, aquí por la longitud del shell se están partidas las líneas, pero cada hit, o más bien cada HSP está separado, está dado por una línea, y esos archivos se pueden importar en Excel o en cualquier otra hoja de cálculo que ustedes quieran. Algo importante es que bueno, en el taller preguntamos para qué sirve cada una de las, o qué significa cada una de las columnas. Una manera fácil de averiguarlo si ustedes dan BlastP sin ninguna opción. Perdón, BlastP-H debería funcionar.
o "-help" para que sea más extendido. Y van a darse cuenta que aquí hay una sección donde habla del tipo de formatos de salida. Escogimos la opción 6, la tabular, y aquí abajo les da la opción les dice cuáles son las columnas por defecto que este BLAST saca cuando no se le da, no se especifica eh, las columnas que queremos. Entonces son básicamente el Query Sequence ID, el Subject Sequence ID, porcentaje de identidad, longitud, mismatch, etc. Bueno, creo que esto es básicamente lo que quería mostrarles hoy.